Éxodo capítulo 38, versículo 8. Dice la palabra del Señor: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es un versículo bien interesante, mis hermanos. Es cortito, pero tiene una enseñanza. Dice, también hizo la fuente de bronce y la base de bronce. Y aquí pone, a partir de la coma que usted puede ver ahí, esta pequeña frase, que no se repite en otra parte en la Biblia, que solo está ahí. Y como yo siempre suelo molestar y decir, ¿por qué el Espíritu Santo, porque es el que inspira la Biblia, es el autor intelectual de la Biblia a través de Moisés en este caso, que era el hombre que escribió Éxodo, ¿por qué el Espíritu Santo pierde el tiempo, entre comillas pierde el tiempo, en hacer este hincapié? Que hicieron una fuente de bronce y la base de bronce. ¿De dónde la hicieron? De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aunque usted no lo crea, y a veces muchos ignoramos esto, pero en el tabernáculo también servían mujeres. No es que los hombres eran exclusivos del tabernáculo, había mujeres. Solo tiene que leer la Biblia y se va a dar cuenta que en funciones específicas había mujeres también ministrando en el tabernáculo. En este caso dice que estas mujeres velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y donaron sus espejos para la construcción o para la elaboración de una fuente de bronce y la base de bronce. Le invito a que cierre sus ojos. Padre precioso que estás en el cielo, Señor, gracias, bendito Dios, por este día. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Te pido, bendito Dios, por todas las personas, Señor de gloria, que en este momento están padeciendo una enfermedad, en especial estos problemas respiratorios en este tiempo, Señor. Bendito Dios, te pedimos, Señor, tu misericordia para este país. Bendito Dios, por las enfermedades, por la violencia, por todo lo que está sucediendo, Señor de gloria. Anoche en la madrugada también en la cárcel de mujeres hubo disturbios, Señor. Toma control de todo, Señor. Ten misericordia, bendito Dios, de este país, de esta ciudad, Señor de gloria. Bendito Dios, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor precioso. A ti sea toda la honra y la gloria, Señor. Y mientras tu iglesia esté aquí, en este plano terrenal, permítenos ser luz y sal a esta ciudad, a este país y a las naciones, Señor. Gracias, bendito Dios. Te adoramos, te exaltamos. Espíritu Santo, bienvenido a esta tu casa, a este lugar. Bendito Espíritu de Dios, encuentra en cada uno de nosotros un corazón donde tengas reposo, Señor de gloria. Espíritu Santo, llénanos de una bendición, embarázanos, Señor de gloria, de una bendición que pronto la podremos ver. Por lo pronto, ponla, siémbrala en nuestro corazón, bendito Dios, y danos la valentía y la fe para caminar en esa bendición. Gracias, Señor. Diga conmigo, Señor Jesús, abro mi mente, abro mi corazón a tu palabra. No quiero escuchar, y dígalo con fe, no quiero escuchar palabra humana ni sabiduría de hombre. Quiero escuchar a tu espíritu hablando a mi espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor ahí donde está. Y alistémonos para esto. Bueno, es interesante, como les decía esto, entonces uno primero tiene que entender que aquí hay dos elementos. Un elemento dice la fuente y el otro elemento es un espejo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Cuál es el contexto? El contexto era que Dios le había revelado a Moisés que haga el tabernáculo de reunión. Le había dicho, a ver Moisés, vas a construir un lugar donde yo voy a hablar con el pueblo. Ahora, muchos pensamos que esto es una bendición y es así, pero en realidad era una alternativa de Dios. ¿Cómo así? Si usted lee atentamente el Antiguo Testamento, Dios no quiso en primera instancia tener un tabernáculo. Él dijo, yo voy a caminar en medio de ustedes, voy a habitar en medio de ustedes, yo voy a ser como un vecino más, como cuando usted sale en su barrio y se encuentra con el vecino. Él dijo así, yo quiero caminar en medio de ustedes, estar en medio de ustedes. Y un día el Señor les dijo, Moisés, trae todos a la montaña, pero entra primero tú, Moisés y Aarón, y también estaba Josué.
Los demás no entren hasta que yo les diga. Pero todos fueron llamados a la montaña. No solamente fue llamado Moisés, todos fueron a la montaña. En ese momento Dios se presentó y dice que hubo tanto estruendo, tanta asombrosa era la visión que se podía ver sobre la montaña, que el pueblo decide. El pueblo decide en ese momento y dice, no, ¿sabes qué, Moisés? Vacancísimo Dios, qué buena nota, pero nos da miedo. Así que, por favor, que Dios hable contigo, Moisés, y tú hablas con nosotros, y nosotros te haremos caso en todo lo que tú digas. En ese día, el pueblo de Dios, en su, no sé yo, qué decirte, en su dureza de corazón, en su visión muy corta de las cosas, estaba decidiendo que Dios no esté, como quien dice, sentado ahí donde usted está sentado. Que no esté en medio del pueblo. En ese momento ellos decidieron que Dios tenía que hablar con Moisés y Moisés hablar con el pueblo. Es como que en ese momento se estaba instaurando el pastor, ¿no? El que tiene que traer el mensaje. Y luego Dios dice, porque esa es la insistencia que tiene de Dios. ¿Se acuerda cuando predicábamos ya que insistes? Él insiste y dice, bueno, vamos entonces a hacer un tabernáculo de reunión, donde yo voy a conversar. Entonces, dice Moisés, vas a hacer varias áreas en el tabernáculo. Básicamente son 3 áreas en el tabernáculo. El lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios, el lugar de la presencia de Dios, el lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, estaba un candelabro de oro, estaban un altar de incienso, y el atrio, que es la primera entrada. Es como decir, si usted lo ponemos aquí en este momento, es como decir que el atrio es la parte de las gradas hacia la vereda, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Para que me hacerme entender. Perdón. Las gradas hacia la vereda, el atrio, todo hasta aquí, digámoslo hasta acá, el lugar santo, y acá donde están los 2 hermanos son los 2 querubines del lugar santísimo. El uno por lo menos es ángel, ¿no? Sí, ya le falta un poquito. Entonces tenemos los 2 querubines del lugar santísimo. Todo estaba dividido. Entonces aquí había, por ejemplo, una gran cortina que ustedes conocen la historia en Semana Santa. Jesús murió y se rasgó el velo en 2 y había libre acceso a los querubines. Pero allá también había otra puerta para entrar al lugar santo. Entonces, cuando el sacerdote tenía que ir, pasar, obviamente, como usted le pasó en ese instante, venir por las gradas, pasar por el atrio. Del atrio tenía que pasar al lugar santo, donde ustedes están sentados. Y en última instancia tenía que entrar al lugar santísimo. Ese era el proceso. Pero para que en el lugar santísimo no muera, porque ese era el riesgo, porque delante de la santidad de Dios podía caer muerto, tenía que cumplir con una serie de cosas desde la entrada, desde el atrio. Desde ahí empezaba todo. Y una de las cosas que tenía que cumplir el sacerdote era lavarse las manos y los pies. Vamos, Éxodo capítulo 40, versículo 30. Éxodo 40, 30. Dice Éxodo 40, 30, dice, y puso la fuente. Acuérdense que esta fuente fue construida. Quiero que se acuerde de esto, quiero hacer hincapié en eso, porque no quiero que se le escape esta idea. Esta fuente fue construida, ¿de qué fue construida? ¿Se acuerda? De bronce, pero ¿de qué? De los espejos de las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo. ¿Sí? De bronce de los espejos, ya. Esta fuente dice, y puso la fuente que fue construida de los espejos de las mujeres que gobernaban en la puerta del tabernáculo, entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua. ¿Para qué? Sí, no era para beber, ¿no es cierto? Éxodo 40, 31, sigamos, versículo que sigue. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella, ¿qué cosa? Sus manos y sus pies. Versículo 32, nos saltamos al 32. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová Dios había mandado. ¿Qué se lavaban? Las manos y los pies. ¿Dónde se lavaban? En la fuente de bronce construida con el bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, hay algo interesante, mis hermanos, que sucede después de miles de años. Ahora nos vamos al tiempo de Jesús.
Juan capítulo 13, versículo 10. Juan 13, 10. Juan capítulo 13, versículo 10. Juan capítulo 13, versículo 10. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? El que está lavado no necesita sino lavarse, ¿qué dice? Los pies, pues está, ¿qué dice? Todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y todos sabemos, los lectores de la Biblia, que aquí se refiere a Judas. Venga acá. Vamos al contexto de Juan. Metámonos un ratito a Juan. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Sabe en qué momento está aquí? ¿Se ubica? Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, ¿no es cierto? Iba lavándoles uno por uno y de pronto se paró Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Sí se acuerda? ¿No es cierto? Primero le dijo, ¿tú me lavas los pies a mí? Y Jesús, ¿qué le contestó? Simón, Pedro. ¿Ah? Y se lo lavó. Dios dijo, no, yo no voy a dejar que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, me lave los pies a mí. Y Jesús le dijo, Señor, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro, que era terrible, ¿no es cierto? Este era actor de novela venezolana. Se levantó y se puso de pie. Entonces no me lavas. Báñame, Señor, báñame. Y ahí Dios le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Aunque faltaba uno, que era Judas. Ahora venga acá. ¿Qué se lavaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Las manos y los pies. Y ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué tenían que lavarse? Porque pues oye. Interesante, ¿no? Venga acá. Las tres áreas, regresémonos un tiempo a Moisés, al tiempo de Moisés. Las tres áreas, el atrio, lugar santo, lugar santísimo, también significaban niveles de relación con Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que solo llega al atrio, se queda afuera en la puerta. Son aquellos que llegan al templo, está bonito, cantan, predican, peor, pues está bonito. Y después ya no vienen. ¿A dónde llegaron? Al atrio. Son los turistas, nada más. Hay quienes dan un pasito más allá, van al lugar santo, porque ellos ya se la creen. Dicen, yo soy real sacerdocio, nación santa, y entran al lugar santo. Y en el lugar santo se caracteriza por la presencia del Espíritu Santo y la oración. Son gente que ya empieza a orar, que empieza a leer la Biblia, y que empieza incluso a servir, que empieza a hablar de Dios a los vecinos. Pero después de un tiempo, uno no sabe si fue el arrebatamiento o qué pasó y nos quedamos, desaparece. Pero estuvieron un tiempo en el templo. Pero solo unos pocos son los que se atreven a entrar al lugar santísimo, a una relación íntima con Dios, a un face to face. Porque para entrar a ese lugar, al lugar santísimo, hay muchas cosas que en el Antiguo Testamento se hacían que solo son el reflejo de lo que tenía que suceder en el Nuevo Testamento. Y como tú ves, había una fuente que había que lavarse las manos y los pies. Y cuando viene Jesús, Jesús hace un pequeño cambio. Les voy a lavar los pies. Entonces báñame. No, solo necesitas los pies. ¿Por qué? Para iniciar una relación con Dios, tienes que entrar, como te digo figurativamente, ese es el modelo, por el atrio. Para entrar a tu casa, ¿por dónde entras? Por la puerta, ¿sí o no? Porque el que no entra por la puerta, ¿quién es? Así dice la Biblia, el ladrón. ¿No es cierto? Hay que entrar por la puerta. Y el atrio, el tabernáculo, tenía una puerta que tenía unas cortinas especiales que también cada color es increíble. Cada color significaba algo. Entonces, ¿quieres iniciar una relación con Dios? La primera cosa que tienes que hacer en tu vida es ser lavado.
Por eso es que este lavabo, esta fuente de bronce, se encontraba al inicio, en el atrio, allá en la puerta. Por decirte de alguna manera, allá entre la puerta blanca, en la que empieza la vereda, y en la otra puerta que es la que se dobla ahí estaba el atrio. Tú te lavabas las manos, te lavabas los pies, iniciabas tu relación para el lugar santo. En el lugar santo, algún Dios nos permita predicar, aunque alguna vez sí lo enseñamos, hay una serie de cosas que uno hace y pasas al lugar santísimo, a la relación face to face con Dios. Pero el inicio de toda relación con Dios tiene que ser en lavarse. Tenemos que ser, nuestros pecados deben ser lavados. La sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Pero ojo acá, pero Jesús les dijo, ustedes ya habéis sido lavados todos. Por lo tanto, no necesitas que te laves las manos. ¿Por qué no necesitas que te laves las manos? ¿Por qué? Porque tus acciones ya no son las acciones que antes eran. ¿Me hice entender? ¿Por qué los sacerdotes tenían que lavarse las manos? Porque ellos eran considerados de acciones pecaminosas, acciones inmundas, y tenían que santificarse y lavarse las manos y lavarse los pies. Las manos representan los hechos, las acciones, lo que yo hago. Siempre decimos, las manos o los hechos hablan, gritan más allá de lo que tú y yo podemos hablar. Yo puedo pararme aquí y poner cara de santo ángel, santo querubín redentor, pero en la casa puedo ser más demonio que el mismo demonio. Uno puede poner esas situaciones muy figurativas, por decirlo de alguna manera. Pero cuando mis hijos me ven, ellos pueden juzgar, ¿este es el mismo en el templo y el mismo en la casa o son dos diferentes? Allá qué lindo que habla, qué lindo que se mueve, qué lindo que saluda, pero en la casa es un mismo demonio. Entonces los sacerdotes tenían ese problema. ¿Por qué? Primera cosa, los sacerdotes eran seres humanos como cualquiera de nosotros. Segunda cosa, Jesucristo todavía no había venido. Por lo tanto, el sacrificio de los animales, de los corderos, de los cabritos, es insuficiente para el perdón de pecados. Por eso es que cada vez que ellos iban a entrar al lugar santo, al tabernáculo, tenían que lavarse las manos en un simbolismo de que en ese momento, por el sacrificio de un animal, eran perdonados, lavados y limpiados. Pero dice Hebreos que cuando vino Jesús, Jesús es el Cordero perfecto, que su sacrificio es una sola vez y para siempre, y que su sangre nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, si tú le pides perdón a Dios por tus pecados, Él los lava y dice que nunca más me acordaré de ellos. Tú estás limpio. El que está lavado, dice Juan, no necesita sino lavarse, ¿qué cosa? Los pies. ¿Por qué solo los pies? Porque aquí, aunque seamos lavados en la sangre del Cordero, mis hermanos, en nuestro caminar, en el caminar del día a día, usted va caminando todos los días. De aquí se va a la casa, mañana se va al trabajo, y en ese caminar puede pasar una infinidad de situaciones. Su suegra llegó a almorzar, ¿no es cierto? Puede pasar muchas cosas. Se enferma un ser querido, le asaltan, le roban, le rayan el carro, mañana se va al trabajo, se levanta atrasado porque se quedó dormido por quedarse viendo la televisión hasta muy tarde, y cuando se va a subir a su auto se da cuenta que la llanta está ponchada. Se levanta el día martes, paro de transportistas y no sabe cómo llegar. Hay muchas cosas que pueden generar en su corazón y el mío ira, enojo, dolor, angustia, tristeza, sufrimiento, estrés. Ese es el caminar. Por ejemplo, no alce la mano, pero vamos a las fincas, que más de uno, antes de venir a este lugar, salieron con la cara torcida con su esposa y su esposo de la casa. Porque no encontraban la llave, o algunos, y lo que más me da pena es que algunos no encontraban la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? ¿Ah? Entonces, hay
una infinidad de cosas que en nuestro caminar, mis hermanos, nos podemos contaminar y llenar. Me lleno de ira, me lleno de enojo. Mañana tengo que dar una lección, me preparo, qué bestia, me quemo las pestañas. Mañana voy y el profesor justo me hace la pregunta exacta que no estudié, como brujo. Y ¿sabes qué es lo peor? Que cuando uno pregunta, ¿no es cierto? Porque así somos los seres humanos. Se mató estudiando 4 capítulos de fisiología. Llega medio zombie así. Es bonito verlos a los estudiantes cómo van a medicina, así zombies van caminando, no sé qué. Se paran al frente y uno dice, espera un ratito. Y esta pregunta, justo lo que no había leído, las letras chiquitas que están en la parte de abajo. No sé. ¿Y sabes qué es lo más doloroso cuando uno es estudiante y pasa eso? Es que muchas veces el docente se para y le dice, vagos, no estudian. Y él no sabe que estuve toda la noche estudiando sin dormir media hora para traer la lección, pero justo le atinó a una pregunta que no sabía. Y eso te genera iras, dolor, indignación, que ganas de matar a alguien, que ganas de seguir juicio de desprecio y malas intenciones a alguna persona. ¿Sí o no? Ese es el caminar. Por eso Jesús dice, señores, ustedes ya no necesitan ser lavados, tus pecados han sido perdonados. Pero en tu caminar diario, tu caminar en tu casa, te enojas, te llenas de iras, a veces tenemos que seguir luchando con el perdón, tengo que perdonar a alguien. Entonces pasa eso, sucede. Por eso es que Dios dice, Señor, usted tiene que ser lavado los pies, tranquilo. Pero no todos están limpios, dijo, por Judas. Entonces, mis hermanos preciosos, la enseñanza que tiene esta partecita del lavado, de esa fuente, vamos, Éxodo 38:8. Gracias, mis hermanos. Dios les pague. Me han pasado el agua tibiecita, Dios les pague, gracias. Son pilas, ¿ah? Andan detrás de la jugada. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Esta fuentecita de bronce, entonces, que después leímos que se llenaba con agua, representa eso en nosotros. Representa la necesidad de lavarnos. En el Antiguo Testamento tenían que lavarse las manos y los pies. Nosotros, por primera vez, la primera vez que vienes a Cristo, tienes que ser lavado completamente, manos y pies. Ahí es cuando tú le dices, Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, te necesito como mi Señor y mi Salvador. Dios en ese instante te está bañando y purificando. De ahí en adelante, tus pecados son perdonados. Dice, el viejo hombre pasó, todas las cosas son hechas nuevas. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura, dice la canción. ¿Sí? Libre soy ahora. Pero usted sale aceptando al Señor Jesucristo, se va a su casa y se encuentra que se han olvidado de ponerle el collar al perro y el perro ha hecho de las suyas en la sala de su casa. Y se llena de enojo, se llena de ira. Entonces ahí es cuando yo necesito ya no ser lavado completamente, sino ir a la presencia de Dios. Señor, vengo para que me laves, porque en mi caminar hoy me llené de enojo, me llené de ira, me llené de esto. Esa es la fuente de bronce, eso está significando esta fuente de bronce. Perdón. Ahora vamos. Dice, de los espejos, diga espejos. Ahí dice, de los espejos. Los espejos también tienen un simbolismo en la Biblia. Dice, vamos, Santiago capítulo 1, versículo 23. Santiago 1, 23. Entonces acuérdate, en la fuente de bronce, la primera vez me lavo las manos y los pies. De ahí en adelante necesito lavarme, ¿qué cosa? ¿Qué necesito lavarme? Los pies. ¿Sí? La primera vez, manos y pies. En el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento siempre eran manos y pies. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía no había venido. ¿Sí? Sí me hice entender eso, mis hermanos. Yo lo repito todas las veces. Yo tengo tiempo, no sé usted. No, aquí nos vamos hasta las 3 de la tarde, tranquilos, no hay problema. ¿Sí? Entonces, venga acá. Me da la impresión que no me hice entender bien esto. A ver, venga acá. Solo termino con esto, la parte del bronce, de la fuente. En el Antiguo Testamento, la fuente de bronce, llena de agua,
hacía que el sacerdote se lave las manos y los pies. Eso era necesario porque Jesucristo no había venido todavía. Porque, aunque el sacerdote sacrificaba corderos, dice Hebreos que la sangre de los corderos es insuficiente para perdón de pecados. No me perdonaba del todo. Sí me cubría, dice. Es como cuando tienes un moretón, ¿no? Tienes un moretón y te pones lo que ponen las damas, base, ¿no es cierto? Base y lo cubren, pero el moretón está ahí. Eso más o menos era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Sacrificaban un cordero, el moretón estaba ahí, era como poner base y entraban. Tenían que lavar manos y pies. Pero cuando viene Jesucristo, que es el Cordero perfecto que borra el pecado del mundo, ahora sí, yo me lavo la primera vez manos y pies completamente y de ahí en adelante tengo la necesidad de lavar mis pies, es decir, en mi caminar todos los días, pero ya solamente los pies. Esa es la diferencia. Vamos, espejo. Santiago dice, porque si alguno es oidor de la palabra, ¿no es cierto? Pero no hacedor de ella, ¿no es cierto? No sé si está ahí. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, ¿qué pasa? Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuál es el ejemplo que está usando aquí Santiago? Está diciendo, si tú lees la palabra, si tienes la Biblia, ¿no es cierto? Y no cumples, es como estar frente a un espejo. Está comparando la Biblia ¿con qué? Con un espejo. Dice, si tú estás con la palabra y no cumples lo que está diciendo, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Diga rostro natural. Versículo 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida ¿qué? Ojo acá, esto es súper importante para mi mensaje. Súper importante para nosotros. Venga acá. Cuando usted va a un espejo, ¿qué es lo que ve? Usted se prende frente al espejo, ¿qué ve? ¿Ah? Una belleza, dice el pastor. ¿Sí? Algunos dicen, peor es nada. Obviamente, ¿no es cierto? Usted se va a peinar en el espejo. A ver, venga acá. ¿Cuántas veces su espejo lo ha desilusionado? Llega al espejo, ¿no es cierto? Se ve al espejo. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hoy nos levantamos y nos vimos en un espejo? ¿Qué vieron? A nosotros, usted se vio usted mismo, ¿no es cierto? Así, no tan guapo como está en este momento, pero se vio, ¿no es cierto? ¿O no? Aquí dice la Biblia que cuando yo miro el espejo que es la Biblia y me considero a mí mismo, me veo a mí mismo. Aunque usted no lo crea, el primer paso en el espejo de la Biblia es verme a mí mismo. ¿Pero cómo? Sin engaños. Me considero a mí mismo, me veo tal como soy. Por ejemplo, a veces los jóvenes preguntan, pastor, dice, yo quisiera saber si la chimoltrufia es la indicada de mi vida. Quiero tener muchos chimoltrufitos con ella, pero no sé. Entonces yo siempre digo esto, todo el mundo lo dice, lo físico no es lo más importante, pero sirve. Yo le dije, mira, primera cosa, ¿conoces a tu futura suegra? No, lo primero que tienes es conocerla a ella. Pero es que para llevarme bien, no, para que la veas. ¿Por qué? Porque es muy probable que después de 40 años se parezca a ella. Entonces algunos, ¡ah! No, pastor, no me diga eso, me está echando maldiciones. No, tranquilo. Es que es así. Es muy probable que tu futura chimoltrufia se parezca a tu suegra. Físicamente estoy hablando, no solo de la parte. Es una posibilidad. Y el segundo consejo que suelo darles es, ¿le has visto a tu novia all natural? Todo natural, sin maquillaje. Algún día llega el sábado por la mañana, hecho loco, a dejar algo y miras cómo la encuentras. A ver qué pasa.
en estos días es peor, mis hermanos preciosos. Es increíble hoy. No hay cómo engañar a la genética. Se operan la nariz, se operan las orejas, se operan el mentón, se operan los senos, se operan todo. ¿Sí? Papá y mamá tienen la nariz respingadita, así, esta niñadita linda, bonita, preciosa, y el hijo sale con una nariz acá. ¿Ah? Venga acá. Yo les he de decir, mire, busque, mire así maquillaje, alguna vez tienes que verla, papá. Porque lo más posible es que te encuentres con ella todas las mañanas. No va a estar maquillada. Solo en las películas, si has visto las películas, las novelas, se levantan y están arregladitas, peinaditas. ¿No? No. Entonces ven acá. El espejo, a ti y a mí, nos ha mostrado tal como somos o no. Salvo hay un problema, si el espejo tiene algún truco. Ahí sí puede hacerte más gordo, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, para mí todos los espejos de cuerpo entero me hacen ver más gordo, se acabó, punto. Nadie me convence de lo contrario. ¿De quién es la culpa? Mía, no, del espejo. Es una confabulación mundial para hacerme ver gordo. Se acabó. ¿Tienes que hacer dieta? No, el espejo tiene que cambiar. ¿Ah? Venga acá. Entonces, la Biblia es ese espejo que te muestra tal como eres. ¿Sabe cuánto cuesta un espejo? Se dice que es el espejo perfecto. Es construido en la India, artesanalmente, no lleva vidrio. Es una mezcla de estaño y otros materiales. Ven acá, solo le explico rápido. El espejo que usted y yo usamos es un vidrio que en la parte posterior pones una lámina, que actualmente es de aluminio. En un tiempo hubo unas láminas de plata. Entonces, el reflejo que usted ve, ¿sí? Lo que usted ve, así no le guste, es la luz que tiene que pasar por ese vidrio y reflejarse. El espejo perfecto no tiene vidrio, no hay ese pedazo de vidrio, está ahí, así que la imagen se refleja sin ninguna distorsión por ningún pedazo de vidrio. El espejo más barato, que son esos espejitos pequeñitos, de los espejos perfectos, puede buscarlo en el internet, está alrededor de los $1,300. $1,300. Así que si usted quiere verse tal cual es, reúna $1,300. Si usted quiere, sin engaños, verse como es, $1,300. Yo le sugiero que no gaste plata porque no se está perdiendo nada bueno tampoco. La Biblia es el espejo perfecto. Dice, me considero a mí mismo, pero ¿qué dice? Él se ve en la Biblia y al verse en la Biblia, lo que está sucediendo es que dice, sí, me doy cuenta que eso estoy haciendo mal. Sí. Pero después dice, se va. No se quedó, se fue. Como en la relación que te decía hace rato, la relación del lugar santo. En el atrio se fueron. En el lugar santo ya leen la Biblia, pero también se van. Y dice, y luego se olvida cómo era. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelvo a hacer todas las cosas que antes hacía porque me olvidé que yo era un pecador. Me olvidé que mentir era pecado, me olvidé que maltratar a mi esposa de verbalmente, psicológicamente, físicamente, peor aún es pecado, que no la trato como vaso frágil, me olvido que tengo que tratarla como vaso frágil, es pecado hacer eso. Es decir, yo me alejo nuevamente de la palabra, me alejo de este espejo. Mira, ahora sí, ven acá. Vamos aterrizando el avión. 1, la fuente de bronce. La primera vez tienes que lavarte las manos y los pies. Luego solo los pies. La primera vez que llegas al espejo, tienes que considerarte a ti mismo. Por eso siempre decimos, vas a leer la Biblia, perfecto, lee la Biblia y dice, Señor, ¿qué tienes que decirme a mí? Esto es para mí. No sé si a usted le ha pasado, pero creo que a muchos nos ha pasado. Este versículo está buenazo para la metida de mi vecina, qué bestia, ¿cómo le hago llegar? Este está lindo para mi suegra, que a veces le dan el ojo. No, hay que ir a la Biblia y decir, Señor, ¿qué me vas a decir a mí? Conmigo es la bronca, Señor, venga acá, háblame. ¿En qué debo cambiar? Y ahí me considero a mí mismo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, diga cara descubierta, como en un espejo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Hace rato que mirabas?
¿A quién mirabas antes? ¿Se da cuenta la diferencia en Santiago? Santiago dice, me miro a mí mismo. Cuando yo inicio mi camino con la Biblia, mis hermanos preciosos, el primer paso que yo tengo que hacer es, Señor, aquí estoy, háblame, me considero a mí mismo. La Biblia me dice, deja de estar en chismes. Señor, perdóname y dame fortaleza para no estar en chismes. La Biblia me dice, perdona a los que te ofenden. Señor, yo decido perdonar a la chimoltrufia porque es terrible, pero la perdono en el nombre de Jesús. Perfecto, empiezo a caminar. Me estoy considerando a mí mismo. Me dice a mí, tú eres un mentiroso. Señor, ayúdame a no mentir más. Tú eres un rencoroso. Estoy considerándome. Pero después dice bien esto, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, pero ya no a mí mismo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Me voy a hacer entender mejor con Nueva Versión Internacional. Agárrese del asiento. Nueva Versión Internacional. Me avisan cuando ya esté en pantalla. Nueva Versión Internacional, la misma cita, 2 Corintios 3:18. Acá ya la tengo, acá también. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo, ¿qué cosa? ¿Qué reflejamos? Venga acá. Stop. Si en este momento usted se ve en un espejo, ¿es la misma imagen que vio a las 6, 7 de la mañana a la hora que se levantó? ¿Sí o no? No es la misma. Porque se levantó con la saliva por aquí, las lagañitas por acá, el pelo acá así. Si vos no sabías si estaba ahí la vecindad del Chavo, salió doña Florinda. Pero ¿cómo ves ahora? Ahora estás peinadito, ¿no es cierto? Las damas bien acicaladas, los varones bien puestos, ¿no es cierto? Algunos hasta se afeitaron, están bien. La imagen es diferente, pero ¿es el mismo que está parado frente al espejo? Sí, es el mismo. Venga acá. Yo me paro frente al espejo que es la Biblia, me considero a mí mismo todo lo malo que estoy haciendo. En Santiago dice, este coge y deja de hacer y se va, pero yo no me voy, yo me quedo. Yo veo en el espejo y me quedo. Y para poner el mismo ejemplo del espejo, me doy cuenta que por aquí está torcido el churito, churito por acá, churito por allá, y empiezo a arreglarme. Soy el mismo, pero la imagen es diferente. ¿Qué imagen tienen que ver ahora? La gloria del Señor. Esa es la transformación que va sucediendo a través del espejo. La gloria de Dios, dice, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados. Mi esposa tiene un equipo de maquillaje, ¿sí? Y ella sabe decir, mijo, pásame el Transformers. ¿Sí o no, mija? ¿Sí? Pásame el Transformers. ¿Por qué? Porque me voy a transformar, dice. Aquí dice, somos transformados, cambiados. Ayer me invitaron a la presentación de la imposición de mandiles a los estudiantes. Y yo siempre les hago la misma broma. Les digo, ¿y usted quién es? Doctor, ¿cómo que no me conoce? Ah, no, es que sí, bañado y peinado no te conozco, hermano. Solo te he conocido con la mochila, ojeriento, flaco y subiendo con duras penas por ahí. Venga acá. Somos transformados ¿en qué? En la gloria del Señor. Dice, semejanza con más y más, dice, lo leo todo otra vez. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria. Venga acá. ¿Y quién hace eso? Por acción del Señor que es el Espíritu. Por lo tanto, mi hermano precioso, la gente tiene que ver en ti la gloria de Dios actuando en tu vida. Y eso no quiere decir que usted ya está caminando sin dejar huella y que le falta 2 meses para ser querubín grande protector. No. Ellos tienen que empezar a ver, ¿y ahora aquí qué pasó con usted? Ustedes antes peleaban como perros y gatos. Yo ya me iba a comprar un ring para prestarles y alquilarles. Pero ahora los veo que se llevan bien. ¿Qué pasó? ¿Qué están viendo?
la gloria de Dios. Oiga, yo usted lo veía que no había, el único día que no lo vi borracho era porque estaba chuchaqui. Pero ahora ya no toma. ¿Qué pasó con usted? ¿Qué están viendo? La gloria de Dios. Oiga, usted le iba mal, usted sí que era más salado que calzoncillo de pescador. ¿Ah? Pero ahora le veo que le está viendo bien. ¿Qué está viendo la gente? La gloria de Dios. ¿Cómo empezó todo? Cuando un día te acercaste a la Biblia y lo primero que tienes que verte es a ti mismo. Y después, ¿qué tienen que ver? La gloria de Dios actuando en tu vida. Sanidades, milagros, prodigios, provisión, bendición. Todo tienen que verlo en tu vida. Tienen que verlo. Tú eres el reflejo de la gloria de Dios cuando somos, ojo acá, transformados. Empezaste a ver que tenías aquí, a peinarte por acá, con la palabra del Señor. Te sacaste una manchita de por aquí, una manchita por acá. Empezaste a ser transformado. Y la gente va a empezar a decir, ¿qué tienes? Y usted puede contestarle, yo tengo la gloria del Señor en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en todas partes donde yo voy. Dele el aplauso al Señor. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Dice, ahora bien, bueno, pongámoslo en la versión normal. Porque el Señor dice, vamos, aunque no hay problema. Dice, porque el Señor es, ¿qué dice? El Señor es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Sigamos. Por tanto, nosotros todos, nuevamente, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados por la gloria en la misma imagen como el Señor. Mira, te voy a leer esta versión. Te leo esta versión, no me acuerdo, no he notado qué versión es. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos, dice, como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Somos un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Mira lo que dice, no sé si pueden encontrar, tal vez sea Biblia en lenguaje sencillo. ¿Sí? Sí, Biblia, aquí está. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Y mire, esto me encanta. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. ¿Quién cambia nuestra vida? Gracias a qué? A la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. ¿Qué espejo necesita usted? La Biblia. Para que vean la grandeza de Dios en su vida. Vamos ahí. Oiga, y eso es interesante. No sé si usted ha visto la grandeza de Dios. Nosotros tuvimos que verla reciencito nomás. Y no quería toparlo, pero lo voy a topar. Han de venir sus papás a dar testimonio. Nuestro nieto Elías y Isaac, los dos, tuvieron un proceso gripal bastante fuerte. Eso bajó las defensas, para hacerlo corto al cuento, como quien dice. Han de venir los papás a dar su testimonio. Pero a eso de las 3 de la tarde del día sábado, 4 de la tarde, empezó a tener ya un bajón medio raro, se alzó la temperatura, ya estaba con proceso gripal. El diagnóstico era laringitis viral, ese era el diagnóstico. El día viernes, ¿no? Por la tarde se puso mal, ¿sí? Viernes en la tarde, estoy bien con la fecha, viernes en la tarde. Y cuando yo me di cuenta como a eso de las 9 de la noche, empecé a darme cuenta que el guagua Elías tenía un distrés respiratorio, así le llamamos, empezó a utilizar unos músculos que no se utilizan para la respiración. Ya me llamó la atención. Híjole, dije, bueno, está con medicación, esperemos a ver qué sucede. Pero para las 12 de la noche, no. O sea, hasta las 3 de la tarde el bebé estaba, pero cogió juguetes para ir a Catamayo, dijo, voy a jugar con mis juguetes, me voy a Catamayo, llevo juguetes para mi hermano,
Él estaba pero feliz y encantado, nos íbamos a Catamayo. Para hacerlo corto el asunto, a las 3 de la mañana, bueno, eso es algo que Dios mostró. Yo le digo, ¿podemos esperar un poco más? Creo que sí. Pero Marianita oró y dijo, Dios me está mostrando que tenemos que regresar a Loja ya, now, ahora, 12 de la noche. Entonces yo le hago caso y dije, vámonos. Y nos regresamos, 12 de la noche aproximadamente, 1 de la mañana, no estoy muy seguro con la hora. Pero a las 3 de la mañana, cuando ya llegamos a Loja, ya manifestó, dijo, no puedo respirar. Vamos, nos fuimos. Fuimos a una clínica y yo ya me lo sabía, le dije a la mamá y al papá, los van a internar, tranquilos, que lo internen, no hay ningún problema, lo internaron. Lo internaron a las 3 de la mañana más o menos y empezó con su medicación y fue ingresado a cuidados intermedios, es decir, a unos 2 centímetros de cuidados intensivos. Eso ya fue el sábado, todo el sábado pasó en cuidados intermedios. Taquicardia, 140 y pico el corazón y un poco más, distrés respiratorio, saturación, lo normal de saturación de oxígeno está entre 94, en los adultos es 95, 100, él estaba saturando 60, estaba bajísimo, estaba una distrés, era increíble. Pero así que cuando lo vieron, enseguida oxígeno, mascarilla, monitor, electrocardiograma, ya se puede imaginar, es muy parecido a cuidados intensivos, el cuidados intermedios nada más que no está intubado. Monitor, todo él, pobrecito ahí atrapado, ¿no es cierto? Decaído completamente y bueno, quedó todo el día sábado ahí y me acuerdo que el sábado por la noche ya llamó, obviamente sus papás muy preocupados y ya llamaron, está respondiendo a la terapia, eso les van a contar ellos, déjenme contar una parte que yo sé. A los 2 días o a las 24 horas me encuentro con la doctora Elisa Castillo, voy a decir su nombre porque fue de bendición para la casa y es miembro también de esta casa. Así al azar dijeron, doctora Castillo, la pusieron a ella, dije, sí, la conocemos, aleluya. Le digo, ¿cómo está mi nieto? Dice Claudio, la verdad es que ya estábamos listos para intubarlo. Ya sí, ya no, tenía un distrés respiratorio, el score respiratorio, que son unas tablas que manejamos los médicos, estaba en la parte más grave. Estábamos listos para intubarlo, yo ya estaba preparando todo para la intubación, para el respirador artificial y todo ese tipo de cosas. Pero dije, sin embargo, le vamos a hacer una terapia fuerte, con nebulización, pusieron eso, y dice, y me quedé sorprendido, dice, ya me quedé sorprendida, cuando llegué a pasar la visita en la noche, que el bebé estaba bien. ¿Cómo así? No era para que esté así. O sea, como médico uno dice, no, pues tiene que seguir su evolución de estar peor todavía. Pero el sábado por la noche, no me dejen mentir, criaturas, si es que me equivoco, fue el sábado por la noche o el domingo por la mañana, le pasaron de la mascarilla facial a la cánula. Y eso es un paso gigantesco en la terapia con oxígeno. Pero la doctora dijo, no es posible, o sea, me sorprendí. ¿Y sabes qué ha dicho la doctora? Bueno, ahí voy a ser infidente nuevamente, voy a ser un chismoso, donde estar Claudio Paul y Caterina en la casa diciendo, el pastor nos está robando el testimonio. Ella dijo, Dios, hijo, le ha dicho a Elías, Dios te ama mucho. Dios te ama mucho. Por eso es que estás bajo la frecuencia cardíaca. Le dieron de alta el día miércoles. Estuvo todo ese tiempo ahí. Pero lo más increíble fue que en menos de 24 horas el distrés respiratorio se bajó la frecuencia cardíaca, le pusieron oxígeno y el guagua estaba prácticamente en la parte más estable posible. Pero ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo los médicos se admiraban? Los internos, algunos de los residentes eran amigos. Dice, doctor, qué buenazo que ha reaccionado, genial. No, es increíble. Le digo, sí, hermano, gracias a Dios. Esa es la clave. Gracias a Dios. Y tengo que dar gracias a toda la gente que estuvo orando, que estuvieron, se mandó a la red de oración y estuvieron orando y clamando por el guagua. La mamá abuela, era increíble cómo clamaba la mamá abuela. Y el papá abuelo también estuvo clamando, pero me gusta cómo clama. Mi esposa es cosa seria. Yo sí le he contado a usted. Ella empieza ahí, Señor. Yo le decir, mija, baja el volumen, van a pensar que te estoy pegando. Los vecinos van a decir,
Ahí ves la gloria de Dios. Ahí ves la gloria de Dios. Ahí uno dale la gloria a Dios. Ahora, dice, cosa que el domingo de mañana estuvimos aquí el domingo de Ramos estuvimos aquí y sabe que habíamos dormido 1 hora. Porque en oración, encima de eso nos teníamos que separar a Elías, a Isaac, al menor. No podía estar con el hermano porque se podía contagiar. Y nos lo fuimos llevando a la casa, pues, en la noche. En el día pasaron con los consuegros y en la noche se fueron con nosotros. Y ese pelado en la casa también, extrañando a su mamá y todo eso. 1 hora habíamos dormido. Pero Dios nos sostuvo, nos mantuvo y nos seguirá sosteniendo. Por eso usted y yo podemos ser reflejo de esa gloria preciosa de Dios. Solo acércate a su palabra, considérate a ti mismo, lávate las manos y los pies y luego tú tienes que reflejar el poder de Dios en tu vida. Pare de sufrir. Dale un aplauso al Señor. Un último versículo, mis hermanos, y termina la introducción del sermón. 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13:12. Dice, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. No, ese es 2 Corintios. Bueno, ya entonces salúdense ya los del salúdense. 1 Corintios 13:12. Dice, ahora conocemos a Dios, ¿qué dice? De manera que dice, no muy clara. Venga acá, cualquier cosa que usted conozca de Dios actualmente no es todo. Por eso me gusta la canción que la escribió Brian basado en Job. Lo que escucho es un murmullo. Todo lo que hemos visto apenas es un susurro de todo el poder de Dios. No hay más. En Reina Valera dice, le voy a leer cómo está aquí en Reina Valera, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, cuando estemos en el cielo, le veremos cara a cara. Ahora conozco, dice, en parte, pero entonces, escuche esto, pongamos en Reina Valera también allá, por favor. Me encanta esa partecita. Venga acá. Agárrese del asiento. Ahora vemos por espejo la Biblia y veo por espejo la gloria de Dios. Y lo que escucho apenas es, o lo que veo, esa gloria, apenas es un susurro de todo el poder de Dios. Cualquier cosa. Aquí ha habido gente que se ha sanado de cáncer, aquí ha habido gente que se ha sanado de lupus eritematoso, aquí hay personas que se han sanado de soplos del corazón, aquí ha habido una persona que dio testimonio que los quistes del riñón desaparecieron de un rato a otro, aquí ha habido gente sanada de una manera increíble. Lo que pasó recién con nuestro ángel querubín protector, que Dios lo protegió de un accidente increíble que nadie creía que debía estar así. O sea, pero todo eso apenas es un murmullo del poder de Dios. Pero mira lo que dice. Vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré. Ojo, ¿cómo fui conocido? ¿Qué significa eso? Que lo que tú te estás viendo en el espejo, papá, el espejo de la Biblia, solo es una parte de la gloria de Dios como Él te ve. La única forma, cuando estemos en el cielo, te vas a ver tal como eres, resplandeciente para tu Señor. Solo ahí. Ahí vas a ver toda esa maravilla que eres. Ahí lo vas a ver, ahí lo vas a entender. Ya no va a haber más dolor. Ya no va a haber más angustia, ya no va a haber más tristeza, ni física ni espiritual, nada. Delante de Dios vas a ser conocido tal como eres. Perfecto, precioso, obra primorosa del Señor Jesucristo. Obra del Señor. Ahí. Pero por lo pronto, mis hermanos, venga acá. Vamos terminando esta historia. Pastor, eso dijo hace rato, es pecado mentir. Ya, terminemos entonces. Éxodo 38:8. Es que yo los escucho los pensamientos hasta acá, así me salta. Éxodo 38:8. Nuevamente. También hizo la fuente de bronce. Ven acá, la fuente.
¿Qué había que hacer con la fuente? En el Antiguo Testamento tenían que lavarse las manos y los pies. Cuando vino el Señor Jesucristo, la primera vez te lavas las manos y los pies, y de ahí solo tienes que lavarte los pies. La fuente de bronce. De los espejos, ¿cuál es el mejor espejo? La Biblia. La primera vez o las primeras veces que tú vas a la Biblia, tienes que verte a ti mismo, tal como eres, con todos tus pecados. Todos tienen que empezar a salir. Ay, mira, ay, los celos han sido pecados. Yo pensaba que el que se la ama. ¿Ah? Y aquí dice que son pecado, que son del diablo. ¿Ah? Entonces, Señor, perdóname. Ay, ve aquí los chismes tan lindos que son, pero ha sido pecado. ¿Ah? Perdóname. Los pleitos, las iras, las divisiones, las disensiones, todo. Y me voy dando cuenta de todo lo que tengo malo en mi corazón y empiezo a decirle, Señor, perdóname. La primera vez me considero a sí mismo. Pero en ese caminar, las varias veces que vas al espejo, ¿cuántas veces cree que usted va a ir al espejo el día de hoy? Una. Si alguien dijo una, se nota. Varias, siempre. ¿No es cierto? Siempre. Por cualquier cosa te ves en el espejo. Venga, venga. Y vas a ser transformado, dice el Señor. La primera vez, considérate a ti mismo. Pero después ese espejo tiene que empezar ya no a reflejar al Chimoltrufio, ni al Urmencindo. No, tiene que empezar a reflejar la gloria del Dios Altísimo. Porque yo soy transformado de gloria en su poder. Tienen que ver la gloria de Dios en mi vida. Igualito, ¿se da cuenta? La fuente, primera vez, manos y pies, luego solo los pies. El espejo, la primera vez, a mí mismo, pero de ahí en adelante tienen que empezar a ver a Dios en mi vida. Todos. ¿Y qué tiene que ver con las mujeres? Venga acá. Dice aquí, de los espejos de las que velaban a la puerta, dice, ¿no es cierto? De las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Venga acá. Esta es la enseñanza. Tanta vuelta. Por eso les dije que esto era la introducción. Ahorita recién va la enseñanza. Venga acá. Primero, los espejos apenas existen hace 200 años, como los conocemos ahora. ¿Sí? El espejito que se utiliza. Ahora váyase acá que estamos hablando de miles de años antes del Señor Jesucristo. No había vidrio. Entonces, ¿cómo eran los espejos? Los primeros espejos, mis hermanos, eran tallados en bronce y en oro. Así que, mis hermanos preciosos, ¿cuántos de ustedes pueden y tienen la capacidad de tener un espejo de cuerpo entero de oro? ¿Me estoy haciendo entender? En pocas palabras, en aquel entonces no todos tenían espejo. ¿Se da cuenta? No todo, ese era el sistema. El sistema de la gente que no tenía espejo era coger una fuente con agua cristalina, ponerla afuera y se miraban en el agua y en el agua se peinaban. O tenían que irse al río y en el río se peinaban y se adornaban. Pero estas mujeres sí tenían espejos, lo cual solo se puede explicar de dos maneras. La primera, que es la menos creíble, que eran personas que tenían mucho dinero para tener espejos. Al espejo tenían que pulirlo de bronce de tal manera que puedan verse el reflejo. Ese es el asunto. Pero lo que es lo más creíble de todo esto, mis hermanos preciosos, que es lo que dicen los historiadores, que estas mujeres tenían espejos porque seguramente trabajaban, porque acuérdate que fueron esclavos en Egipto, de ahí salieron, y la historia dice que los primeros espejos se localizan en Egipto y en Turquía. Así dice, eso, lee la historia del espejo y vas a ver que los primeros espejos estuvieron en Egipto y en Turquía y hay otro país más. Y los hacían de bronce,
También habían otros materiales, pero una de las maneras era de bronce. Estas mujeres trabajaban como esclavas en las casas donde la gente tenía mucho dinero. Y las patronas, por decirlo de alguna manera, las jefas, ¿no es cierto? Por ejemplo, José trabajó para Potifar. Es probable que Potifar, su mujer, haya tenido espejos por el dinero que tenía, el cargo que tenía. Entonces, estos jefes de casa, en agradecimiento por el servicio que estas mujeres hacían en su casa, les decían, toma, te regalo este espejo. No el de oro, no el de plata, te regalo el de bronce. El más económico. Pero ese más económico seguía siendo un lujo para cualquier humilde mortal en aquel entonces. Y dicen los historiadores, basados en Éxodo, dice, y el pueblo de Israel se multiplicaba abundantemente. Ellos no ven la mano de Dios. Los historiadores siempre intentan explicar de otra forma las cosas. Dice, ¿cómo es que los israelitas eran tan fértiles? Dicen los historiadores. Y estos señores dicen, mira lo que es curioso, dicen que una de las funciones muy importantes fue la del espejo. ¿Cómo así? Porque el espejo, la palabra espejo en el hebreo significa multitudes. ¿Cómo así? Los historiadores dicen que las mujeres hebreas, cuando empezaron a tener espejos, dice, llegaban a su casa y tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Que el chimoltrufio venía de la obra, construyendo la pirámide de Tutankamón, ¿no es cierto? Eso es broma nomás, la pirámide de Tutankamón, haciendo ladrillos, todo eso. ¿Y cómo venía el esposo a la casa? Después de 16 horas de trabajo, sucio, ojeriento, con ganas de ver solo los deportes, y después de todo eso, un baño, ¿y a dónde? A la cama. ¿Y a qué cosa en la cama? A dormir a pierna suelta. ¿A qué horas me reproduzco? Venga, es que así dicen los historiadores, no se ponga bravo conmigo. Entonces los historiadores dicen estos historiadores, que las mujeres hebreas fueron muy inteligentes y empezaron a usar los espejos que les regalaban las patronas para ponerse guapas, bellas, bonitas y preciosas. ¿No es cierto? Guapas, bonitas y obviamente atractivas para sus esposos. Entonces el chimoltrufio estacionaba el camello, se bajaba, ¿no es cierto?, flaco, geriento, y abría la puerta y se encontraba con la reina hebrea de Egipcio. ¿Se da cuenta? Entonces ellos dicen, los historiadores, que estas mujeres, las hebreas, empezaron a tener una costumbre que no la tenían antes, así dicen los historiadores, pero concuerda mucho con la Biblia, de arreglarse, de estar bien arregladitas y bien presentaditas. O sea, ellas no estaban así como cuando usted llega a la casa, querido varón, después del trabajo y se encuentra con doña Florinda saliendo. Y usted lo busca al Kiko, ¿dónde está Kiko? ¿Ah? Venga acá, es un consejo que damos, ¿sí o no, mi esposa? Siempre damos ese consejo a las damas. Arréglese, pero a veces soy ama de casa y están con las mechas por acá, las chancletas todavía por acá, todavía está la señal de la saliva por aquí. Y están con la camiseta que se pusieron en la mañana, que huele a papa, cebolla, todo eso, y salen a recibir al esposo. Estas mujeres hebreas, dice la historia, que ellas comprendieron que si mi esposo llega cansado, flaco, geriento y sin ilusiones, lo único que va a querer es dormir. Y yo pasé aquí todo el día en la casa y yo también quiero estar con mi esposo. Y sabemos que es una bendición tener hijos. El que no tiene hijos, así era la costumbre en Israel. El que no tiene hijos era porque tenía algún problema de pecado, un problema de maldición. Entonces las mujeres dijeron, nada, presta el espejo. Se arreglaban, se ponían bien perfumadas, pues, lindas, guapas, preciosas, y llegaba el esposo, golpeaba la puerta, estacionaba el camello, golpeaba la puerta, abrían la puerta y ellas ya estaban así. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces esos esposos decían, nada, Señor de gloria, Dios está llamando a la guerra. Y empezaban de fondo, Dios está llamando a la guerra. Y dice que esa es
que por eso se reprodujeron, dice las mujeres hebreas. Lee Éxodo, dice que las mujeres hebreas se reproducían más que las mismas de egipcios, ¿no? Egipcias, más que ellas. Ven acá, pero ojo acá. Esos historiadores dicen que eso hizo una cultura en muchas de estas mujeres de estar bien presentadas, bien peinaditas y todo eso. Entonces, se convirtió, escucha esto, se convirtió el aspecto físico de las mujeres, la parte externa, en un punto muy principal en la vida de los israelitas. Era muy raro encontrar una mujer ahí greñosa, ojerienta, no. Pero venga, cuando estas mujeres conocen lo del tabernáculo y se paran a la puerta del tabernáculo, dice que ellas velaban, oraban. ¿Y sabes qué entendieron estas mujeres? Entendieron que cualquier cosa física que puede existir en su vida, cualquier apariencia física es secundaria a la presencia de Dios. Por eso dijeron, toma el espejo. Ya no me interesa la apariencia física, me interesa lo que hay acá adentro, lo que hay acá, lo que hay acá. ¿Por qué? Sin saber, ellas sabían, disculpe que lo diga así, pero me voy a hacer entender. Sin saber, ellas sabían, ¿qué cosa? Que el corazón bueno hermosea el rostro. Estas mujeres, oiga, venga acá, eran las únicas que tenían espejos en todo no es que les dieron a todas, no todas recibieron espejos. Era un signo de estatus social el espejo. Por eso, ¿saben quién tenía espejo en Israel? David. Por eso David un día caminaba por ahí, se vio al espejo y dijo, Señor, cuán formidables y maravillosas son tus obras. Viéndose al espejo. Los demás no tenían espejo. No se perdían de mucho, pero no tenían espejo. Estas mujeres eran las únicas que tenían espejo. Era un estatus social. Era un nivel económico alto. Pero ellas entendieron y comprendieron que lo mejor que puede pasar para ser hermosas es que su alma, su corazón sea hermoso. Pero no solamente para ellas, sino para ¿quiénes? Para todos. La presencia de Jehová hermosea todo lo que puede haber en tu vida. Cualquier cosa lo hace precioso y hermoso. Su presencia efectiva y real. Por eso, mi hermano precioso, la enseñanza de estas mujeres transformaron el espejo en una fuente. Y las dos son enseñanzas para nosotros. Vamos ahora sí. 1. La fuente. La primera vez, las manos y los pies. Luego solo tus pies. 2, el espejo. La primera vez te consideras siempre a ti mismo. Siempre. Esa primera vez puede durar mucho tiempo. A medida que voy creciendo. Pero a medida que soy transformado, otras veces que voy al espejo, tiene que verse la gloria de Dios en mi vida, su poder, su grandeza. Y las mujeres dijeron, Señor, esas dos cosas son más importantes que cualquier estatus social, que cualquier apariencia física, que cualquier cosa. Tengan los espejos y conviértanlos en algo para la gloria de Dios. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué consideras tú como más importante en tu vida? Puede ser algo económico. El espejo era algo económico. Puede ser la apariencia. Hoy estamos en un mundo de apariencia. En Facebook, Jesucito Santo, ¿y con cuántos filtros que hay? ¿No es cierto? Uno después los conoce en la vida real y dice, no, este no es. No es. No, si el de Facebook está bonito. ¿Ah? Estamos llenos de fotos en todas partes. ¿Se acuerdan antes los que somos sub-60 cómo nos tomaban las fotos? Yo sí me acuerdo. Nos hacían sentar y nos hacían sacar el pecho. Saca pecho. Mira la cama. Levanta sonríe un poquito. Alza mentón. ¿Y ahora cómo se toman las fotos? ¿Sí viste? ¿Sí o no? La apariencia física, mi hermano precioso, está siempre por debajo de la presencia de Dios. Con la presencia de Dios
todo se hace hermoso. Tienes que lavarte completamente, después lavar siempre tus pies y después verte en el espejo y siempre tienen que ir viendo la gloria de Dios. Si usted no está viendo la gloria de Dios en el espejo, eso quiere decir que todavía le falta acicalarse. Hay cosas que usted tiene que todavía ser limpiado. Así de sencillo y así de fácil. Mi amado está aquí.